Era el 12 de octubre de 1991 cuando Valentina Herrera, una niña de apenas 9 años, abandonó por última vez el área de oncología pediátrica del Hospital General de Córdoba. Delgado su cuerpo, suaves sus gestos y una sonrisa tímida bajo el gorro de lana que cubría su cabeza sin cabello. Acababa de completar su última sesión de quimioterapia tras un año de lucha constante contra una leucemia linfoblástica aguda. Su madre, Patricia, la esperaba al final del pasillo con una manta y una bolsa de dulces. Una pequeña celebración íntima tras meses de dolor y esperanza. Valentina nunca llegó a casa. La historia oficial dijo que escapó, que fue vista en el vestíbulo, que salió por su cuenta y nadie la detuvo. La policía inició una búsqueda. Volantes, entrevistas, interrogatorios. Se barajaron muchas teorías. Secuestro, fuga, error administrativo. Pero todo lo que quedó fue una cámara rota en el pasillo principal. Y el abrigo de Valentina, encontrado una semana después en un contenedor detrás del hospital. Durante años, su madre gritó contra un sistema indiferente. Denunció al hospital, acusó a la administración, imploró que revisaran los turnos, las cámaras, los accesos. Pero nada cambió. La historia fue enterrada como tantas otras. Hasta que en 1996, 5 años después, una antigua enfermera del turno nocturno, que había desaparecido del radar tras jubilarse de forma repentina, se presentó sin previo aviso en una comisaría en Sevilla. Llevaba un sobre sellado. Dentro, un cuaderno, fotografías y una carta. «No quiero llevar esto a la tumba», escribió. Y lo que reveló cambiaría todo lo que se sabía sobre la desaparición de Valentina Herrera. Pero antes de contarte qué contenía ese sobre, ¿desde qué ciudad y país estás escuchando esta historia? La enfermera en cuestión se llamaba Teresa Gálvez. Había trabajado en el Hospital General de Córdoba durante más de 20 años, especializada en cuidados paliativos pediátricos. En 1991, estaba de turno la noche en que Valentina desapareció. Su salida del hospital unos meses después se explicó como una jubilación anticipada por razones personales. Nunca más se supo de ella, hasta esa mañana de febrero de 1996, cuando, visiblemente envejecida y temblorosa, pidió declarar sin abogado, sin prensa, sin testigos. Solo ella, su cuaderno, y una historia que llevaba quemándole la conciencia. La carta que entregó estaba dirigida a la madre de Valentina. Comenzaba con una frase que heló la sangre de los agentes. Valentina no se fue sola, y no fue secuestrada por un extraño. El cuaderno que acompañaba la carta era una libreta de anotaciones clínicas, en cuya portada aún se leía el sello borroso del hospital. En sus páginas, Teresa había documentado observaciones personales que no figuraban en ningún expediente oficial. Escribía sobre el comportamiento errático de algunos médicos, turnos duplicados, puertas cerradas donde no debía haber pacientes, y un grupo de niños que, según ella, no constaban en ninguna lista. Una de esas entradas, fechada 2 semanas antes de la desaparición, decía lo siguiente: Valentina ha sido seleccionada. Nadie lo dice en voz alta, pero lo sé. Esta no es la sala de oncología que yo conocía. Hay un piso abajo, más allá del nivel de mantenimiento. Anoche la vi bajar por el ascensor viejo, acompañada por 2 personas de bata blanca que no trabajan en este hospital. Lo más escalofriante no era lo que estaba escrito, sino las fotografías que acompañaban el cuaderno. En ellas se veían instalaciones médicas subterráneas, sin ventanas, con camas en fila y tubos conectados a máquinas que no pertenecían al inventario del hospital. Una de las imágenes mostraba a una niña muy parecida a Valentina, dormida o inconsciente, con electrodos pegados a la cabeza. Al ser interrogada, Teresa confesó que, durante meses, había sospechado la existencia de un programa experimental, financiado por una organización externa. Según ella, no todos los niños tratados eran reportados a los registros sanitarios nacionales. Algunos, como Valentina, eran elegidos para algo más, y cuando quiso denunciarlo, alguien le hizo saber que debía retirarse. Que si hablaba,
pondría en riesgo a su familia. Y por eso, durante 5 años, calló. Hasta que no pudo más. La policía, con la declaración de Teresa Gálvez en mano, solicitó de inmediato una orden judicial para inspeccionar las instalaciones del antiguo Hospital General de Córdoba. Aunque gran parte del edificio había sido renovado desde 1991, los planos originales revelaban algo inquietante: un antiguo nivel subterráneo, catalogado como zona de mantenimiento deshabilitada, que no figuraba en los registros posteriores a 1993. Cuando finalmente accedieron, descubrieron una puerta de acero oxidada al final de un pasillo que descendía más allá del sótano común. Tras forzarla, una ráfaga de aire frío y denso los envolvió. Detrás, un corredor estrecho conducía a una serie de habitaciones selladas, algunas con vidrios polarizados, otras completamente oscuras. Lo que encontraron dentro no se parecía a ningún pabellón médico habitual. En una de las salas, aún se conservaban camillas cubiertas por sábanas empolvadas, monitores antiguos y archivadores con documentos que habían escapado al fuego o al agua que aparentemente había sido usada para desinfectar la zona. Pero lo que más perturbó a los investigadores fue un mural pintado con témperas. Figuras infantiles, estrellas, dibujos de casas, todos claramente hechos por niños. En una esquina, en letras temblorosas, estaba escrito: «Mamá, estoy bien. Te extraño». Los documentos que sobrevivieron eran parciales, fragmentados, muchos en clave. Sin embargo, varios incluían nombres con iniciales y fechas de ingreso. Uno de ellos decía simplemente: HV, femenino, 9 años, septiembre 1991. Protocolo NR. HV podrían ser las iniciales de Herrera Valentina. Y Protocolo NR. Aún no estaba claro qué significaba. La investigación dio un giro inesperado cuando uno de los archivos contenía un logotipo tachado con tinta negra. Al restaurarlo digitalmente, los peritos descubrieron que correspondía a una fundación médica privada, con sede en Barcelona, disuelta misteriosamente en 1994. Esta fundación tenía vínculos con una farmacéutica extranjera que había sido multada por realizar estudios clínicos en países del este sin consentimiento legal. La Fiscalía abrió una nueva causa. Se filtraron los primeros informes a la prensa. La opinión pública reaccionó con horror. ¿Era posible que, durante años, niños enfermos hubieran sido trasladados a un nivel oculto para participar en pruebas médicas encubiertas? Y sobre todo, ¿Valentina había muerto en ese lugar? ¿O seguía viva en algún sitio, como uno de esos nombres sin rostro que aparecían en los archivos? Días después de que la noticia del nivel secreto del hospital se hiciera pública, una carta sin remitente llegó al buzón de la Fiscalía de Córdoba. Estaba escrita a mano, en tinta azul, con caligrafía cuidada. El sobre solo decía: «Para quien investiga lo de Valentina». Dentro, una sola hoja con un mensaje breve. Yo la vi, en 1994. Estaba en una casa blanca cerca de Montilla. Tenía el pelo más largo. Llevaba una bata azul. No estaba sola. La carta no incluía nombre, dirección ni contacto, pero sí algo más. Un recorte de una fotografía vieja, aparentemente tomada desde lejos, a través de un ventanal. La imagen era borrosa, sin fecha ni contexto, pero mostraba claramente a una niña con aspecto frágil, mirando hacia una ventana. La bata azul y el rostro parcialmente reconocible hicieron temblar a Patricia, la madre de Valentina, cuando se la mostraron. «Es ella», susurró, con los ojos fijos en la imagen. La Fiscalía asignó una unidad especial para rastrear la procedencia del papel, la tinta e incluso el polvo del sobre. Aunque no se logró identificar al autor, el tipo de papel coincidía con un lote usado por una antigua clínica privada cerrada en 1995, la Residencia San Carlos, ubicada, precisamente, en las afueras de Montilla. La residencia había sido clausurada por falta de condiciones higiénicas, según los archivos oficiales, pero nadie mencionó que durante sus últimos años funcionaba sin licencia, ni que una de sus salas había sido destinada exclusivamente a pacientes
sin historial clínico formal. Cuando las autoridades accedieron al lugar, lo encontraron vacío. Pero una vecina se acercó al ver los coches oficiales. Ella recordaba a una niña. Tenía los ojos grandes, siempre miraba desde la ventana. No hablaba, pero nos saludaba con la mano. Un día dejó de aparecer. Dijeron que la habían trasladado a Barcelona. El personal de la antigua residencia ya no estaba localizable. Algunos se habían mudado, otros trabajaban con nombres distintos en clínicas nuevas. Pero en una visita al archivo municipal, se halló una planilla de gastos de 1993, con una columna marcada como Protocolo NR, los mismos códigos hallados bajo el hospital. Cada paso llevaba más profundo, más lejos de la versión oficial de una simple desaparición. Valentina no se había perdido. Valentina había sido ocultada. Y alguien, o algo, había financiado ese silencio durante años. El caso dio un giro decisivo cuando la Fiscalía localizó a un exmédico del Hospital General de Córdoba que había trabajado en oncología pediátrica entre 1989 y 1992. Su nombre no aparecía en ningún documento reciente. Vivía retirado en un pequeño pueblo de Galicia bajo una identidad discreta. Al principio, negó toda relación con la desaparición de Valentina. Pero al ver la fotografía enviada por el testigo anónimo, la de la niña en la ventana, su expresión cambió. Guardó silencio por varios minutos y luego pidió hablar sin grabadoras, sin periodistas, sin abogados. Dijo que no quería morir con eso dentro. El doctor, a quien llamaremos R, confirmó la existencia del piso subterráneo, conocido entre ciertos empleados como la Sala N. Afirmó que allí no se atendía a todos los pacientes, sino solo a los que eran seleccionados según un conjunto de criterios desconocidos para la mayoría del personal. Enfermedades raras, respuestas atípicas a tratamientos, o simplemente niños sin familia cercana o con situaciones sociales vulnerables. Valentina, según él, fue incluida por recomendación de un médico externo, vinculado a un programa privado de estudio inmunológico infantil. Era un proyecto financiado por entidades extranjeras, dijo, y contaba con respaldo político en su momento. Aseguró que la niña no fue maltratada, pero sí aislada, que la mantenían en una habitación con estímulos mínimos, constantemente monitoreada. No nos permitían hablar con ella salvo para lo esencial. Se le llamaba solo por su número, N-147. El médico confesó que abandonó el hospital cuando comenzaron a desaparecer los registros. Sabía que estaban limpiando todo. Nos decían que era por la reforma del ala pediátrica, pero lo que hacían era destruir pruebas. Y cuando vi a un compañero trasladar niños en vehículos sin identificación, comprendí que ya no podía quedarme. Cuando se le preguntó si creía que Valentina seguía viva en 1996, su respuesta fue escalofriante. Si siguió respondiendo como lo hacía durante los estudios, sí, era especial para ellos. No la dejarían ir tan fácilmente. La Fiscalía pidió inmediatamente una reapertura del caso con todos los recursos disponibles. Se iniciaron operativos de búsqueda en clínicas asociadas, antiguas propiedades vinculadas a la Fundación Médica, e incluso en bases de datos privadas de hospitales cerrados. El nombre Valentina Herrera reaparecía indirectamente, codificado bajo otros alias. Pero hasta ese momento no había cuerpo. No había acta de defunción, solo pistas, y un dolor que seguía creciendo, como si la historia aún no quisiera cerrarse. Mientras la investigación se extendía por Andalucía, un hecho fortuito ocurrió a más de 1000 kilómetros de distancia. Un técnico de archivos digitales del Hospital Universitario de Lyon, en Francia, realizaba un proceso rutinario de digitalización de expedientes antiguos cuando se topó con algo extraño. Un conjunto de fichas médicas etiquetadas como Casos extranjeros, Programa NR, 1991-1996. Lo curioso no era solo el idioma, español en su mayoría, sino que los pacientes no tenían apellidos reales, solo iniciales y fechas de nacimiento. Entre los documentos, una ficha atrajo su atención.
Paciente N147, femenino, 9 años, ingreso desde Córdoba, España. El técnico, recordando una nota reciente en la prensa francesa sobre niños desaparecidos vinculados a programas médicos ilegales, notificó discretamente al consulado español. En cuestión de horas la información llegó a la Fiscalía de Córdoba. La ficha incluía una fotografía. Una niña de rostro serio, cabello más largo, y una cicatriz visible en el cuello. Parecía estar en una sala clínica, mirando directamente a la cámara. A pesar de los años transcurridos y las diferencias físicas, la imagen fue comparada con fotografías antiguas de Valentina, y el software de reconocimiento facial arrojó una coincidencia del 93%. El documento describía a la paciente como estable, con respuesta inmunológica anómala, y recomendaba su seguimiento intensivo en unidad cerrada. Lo más perturbador, sin embargo, era el apartado de observaciones. El sujeto presenta regresión comunicativa progresiva. No habla desde la reubicación. Responde solo a estímulos musicales. Identificación externa no autorizada. La reubicación, según los registros, se había producido en 1995, pero no se indicaba a dónde, solo un código. Instalación OR26. Las autoridades francesas confirmaron que la clínica que contenía esos archivos había sido cerrada en 1998, tras denuncias por manejo indebido de fondos y pacientes sin filiación legal. Pero nunca se investigó su conexión con niños extranjeros. La pregunta ahora era urgente. ¿Dónde estaba OR26? ¿Valentina fue transferida antes de la clausura? ¿Y si seguía viva? ¿Aún estaba allí? Por primera vez en 5 años, los investigadores tenían una posibilidad real. No una teoría, no un testimonio desgastado por el tiempo, sino una ficha médica, un rostro, una línea directa a la verdad. Y alguien, en algún lugar, había trabajado muy duro para que esa verdad nunca saliera a la luz. La revelación de los archivos franceses sacudió los medios en España y atrajo la atención de periodistas internacionales. Pero fue una en particular, Lucía Ferrer, reportera de investigación con trayectoria en temas de salud y bioética, quien decidió sumergirse por completo en el caso de Valentina Herrera. Lo que empezó como un reportaje especial para televisión, pronto se convirtió en una investigación personal que la llevó a cruzar fronteras, enfrentarse a amenazas veladas y descubrir una red mucho más amplia de lo que imaginaba. Lucía siguió el rastro del código Instalación OR26 durante semanas. Descubrió que no se trataba de un hospital convencional, ni de una clínica registrada. En realidad, ese nombre correspondía a un complejo médico privado ubicado en la campiña suiza, propiedad de una antigua sociedad científica que ofrecía programas de recuperación integral para pacientes especiales. Según su fachada, atendían niños con enfermedades degenerativas o crónicas, pero no figuraban en ningún registro público de salud ni recibían visitas. A través de una fuente confidencial, Lucía consiguió imágenes satelitales del lugar. Un edificio aislado, rodeado de bosque, con vigilancia perimetral. No había entradas visibles ni señalización. Pero lo más inquietante era que la ubicación coincidía con coordenadas encontradas en una nota manuscrita dentro del expediente de Lyon. Convencida de que Valentina podría haber sido trasladada allí, Lucía se dirigió a Suiza. Lo hizo sin anunciarse, usando un equipo reducido y con apoyo legal en caso de detención. Cuando intentó acercarse al complejo, fue detenida por seguridad privada. Le advirtieron que estaba en una zona de investigación privada y que no podía seguir. Al día siguiente recibió un correo electrónico anónimo. Solo contenía una imagen. Una mujer joven, sentada junto a una ventana. Cabello castaño claro, rostro inexpresivo, una bata blanca. La imagen parecía reciente, y aunque el rostro era más adulto, los ojos eran inconfundibles. «Ella está viva», escribió Lucía en su cuaderno, «y la están ocultando». Las autoridades suizas, presionadas por la denuncia internacional, prometieron investigar,
pero mientras se iniciaban los trámites, el edificio fue vaciado en menos de 72 horas. Cuando los agentes llegaron, todo estaba limpio. Ni archivos, ni pacientes, ni equipos. Solo una pared con pintura fresca. Y una mariposa dibujada en crayón, en la esquina inferior. El mismo dibujo que Valentina solía hacer en la sala de oncología, según recordó su madre. Patricia Herrera, la madre de Valentina, había pasado años atrapada entre el duelo y la incertidumbre. Había aprendido a convivir con la ausencia, a sostenerse en la lucha, a no derrumbarse ante cada pista que se desvanecía. Pero después de ver la fotografía enviada a Lucía Ferrer, esa joven con la bata blanca y la mirada perdida, algo cambió en ella. Ya no era esperanza, era certeza. Esa es mi hija. No me importa dónde la tengan ni quién la oculte. Voy a buscarla. Con ayuda de la periodista, Patricia consiguió llegar a Suiza. Ya no había acceso legal al complejo OR26, pero una vecina del bosque cercano, una anciana que había trabajado limpiando en las instalaciones años atrás, reconoció la foto de Valentina. La llamaban Estrella. Siempre miraba por la ventana. Nunca hablaba, pero le encantaban las mariposas. Una vez me regaló un dibujo. La mujer sacó de una caja de recuerdos un papel doblado. En él, una mariposa colorida hecha con crayones infantiles. En la esquina, un nombre mal escrito con letra temblorosa. Valen. Patricia rompió en llanto. Con esa prueba, volvió a presionar a las autoridades. Exigió colaboración internacional, denunció públicamente la red de silencio y organizó vigilias en Córdoba y Madrid. La historia se viralizó. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo. La pregunta era simple: ¿dónde está Valentina Herrera? En medio de ese alboroto mediático, llegó una nueva carta a manos de Lucía, sin remitente. Esta vez, escrita con más nervio, más urgencia. No puedo protegerla más. Se mueve cada 4 semanas. La próxima transferencia será el 19 de marzo. Si quieren verla, será en la antigua estación de tren de Domodossola, a las 22:00. Era una oportunidad. Tal vez la última. Patricia, Lucía y un pequeño grupo de investigadores partieron hacia Italia con apoyo discreto de Interpol. Sabían que era arriesgado. Sabían que podía ser una trampa. Pero también sabían que, si era real, Valentina podía estar más cerca que nunca. Lo que ocurrió esa noche en Domodossola cambiaría el rumbo de la historia para siempre. La estación de tren de Domodossola, Italia, estaba casi desierta la noche del 19 de marzo. Las farolas parpadeaban sobre los andenes, y un viento frío barría las hojas acumuladas entre los rieles. Eran las 21:58 cuando un tren de carga, sin distintivos visibles, se detuvo brevemente en la vía secundaria. De uno de sus vagones bajaron 3 figuras, 2 hombres con uniformes grises, y entre ellos una mujer delgada, vestida con una bata blanca, el cabello recogido, pasos cortos y mirada al suelo. Patricia la vio desde lejos y contuvo el aliento. Se adelantó sola, ignorando las advertencias de los agentes. Caminó con las manos temblorosas, el corazón al borde del colapso. Cuando estuvo a unos metros, se detuvo. La mujer levantó lentamente la vista. Y entonces, por un instante eterno, el tiempo se detuvo. Era ella. Valentina no dijo nada, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Patricia la abrazó con fuerza, como si intentara fundir en ese gesto los 5 años de angustia, vacío y dolor. «Mi niña, estás aquí. Estás viva», repetía entre sollozos. Valentina no hablaba, pero respondió con un gesto. Sacó de su bolsillo un pequeño papel doblado. Era un dibujo, una mariposa. Al pie, escrito con la misma letra insegura, aparecía su nombre completo. Los hombres que la acompañaban intentaron separarlas, pero agentes de Interpol intervinieron. Hubo forcejeo, órdenes en varios idiomas, y finalmente, arrestos. Valentina fue trasladada bajo custodia médica a un hospital en Milán. Allí, los doctores confirmaron lo que muchos temían.
Había sido sometida a múltiples tratamientos experimentales, algunos de los cuales aún no eran legales ni aprobados. Estaba desnutrida, con cicatrices quirúrgicas, y mostraba signos de estrés postraumático severo. No recordaba muchos detalles, pero reconocía ciertas voces, ciertas canciones, ciertas palabras. Había vivido en varias instituciones médicas, siempre bajo vigilancia, siempre con su nombre cambiado. A veces la llamaban Estrella, a veces N-147. Pero dentro de ella, algo seguía intacto. La memoria emocional de su madre. Y las mariposas. Las autoridades abrieron una investigación internacional contra la red responsable. Varios médicos fueron arrestados, clínicas cerradas, archivos rescatados. Pero muchos involucrados siguen prófugos, protegidos por capas de burocracia, dinero y silencio. Valentina volvió a Córdoba semanas después. El recibimiento fue multitudinario, pero el verdadero milagro no ocurrió en el aeropuerto ni en los titulares. Ocurrió una mañana, cuando Patricia entró en su habitación y encontró a su hija dibujando en silencio. Una mariposa, con alas grandes, y una sonrisa en el centro. Los meses siguientes no fueron fáciles. Valentina debía aprender a vivir en libertad, en un mundo que había olvidado su nombre pero no su historia. Las terapias eran constantes, los recuerdos fragmentados, y el lenguaje, aunque presente, venía envuelto en sombras. No recordaba todo, pero sí lo esencial: que alguien la buscó, que alguien la esperó, que alguien jamás la olvidó. Patricia no dejó que la rabia la consumiera. Decidió convertir el dolor en voz, y la voz en acción. Fundó una organización para denunciar experimentos médicos encubiertos y acompañar a padres con hijos desaparecidos. Su testimonio recorrió congresos, reportajes, documentales. Y aunque cada entrevista removía viejas heridas, también abría caminos para otros. Lucía Ferrer, la periodista, ganó reconocimiento internacional por su labor en el caso. Pero siempre repitió lo mismo: el mérito no fue mío, fue de una madre que jamás aceptó una puerta cerrada. El caso Valentina provocó reformas legales en España y presión en organismos internacionales. Varios países comenzaron a revisar clínicas privadas que operaban con programas experimentales. La frase protocolo NR se convirtió en sinónimo de horror, de secreto, de todo aquello que un sistema puede esconder cuando no hay nadie mirando. Y sin embargo, entre toda esa oscuridad, una luz persistía. En una entrevista, 5 años después de su reencuentro, Valentina habló por primera vez frente a las cámaras. Lo hizo con calma, con mirada serena, y una hoja en la mano. Era un dibujo, una mariposa con alas doradas, y bajo ella una sola frase: gracias por no olvidarme. Esa frase viajó por el mundo. Se convirtió en mural, en pancarta, en mensaje de esperanza para miles de familias que aún buscan a sus hijos, sus hermanos, sus desaparecidos. Porque lo que pasó con Valentina no fue solo un crimen, fue una advertencia, y también una lección. El amor no olvida. Y la verdad, por más que se oculte, siempre encuentra la forma de salir a la luz.